Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Nuevamente, lo que le decía es que, bueno, primero estaba saludando a Milton y a todos los quienes nos están escuchando el día de hoy y un poco recalcar que es sin duda un motivo de alegría que 20.000 niños y niñas en nuestro país estén libres de desnutrición crónica infantil. ¿Cómo llegar a esta cifra de 20.000 niños o de 3.5% o de una reducción del 23.6% con la que se inició este gobierno, siendo Ecuador el segundo país de la región con mayor tasa de desnutrición crónica infantil, al 20.1%? Bueno, esto es gracias a que desde el día 1 el presidente Guillermo Lasso tomó la decisión de enfrentar el problema. Esto es clave, esto es fundamental y no hay cómo dejarlo de lado porque eso derivó en algunas acciones. Primero, el presidente, una vez que toma esa decisión, se crea la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil. Luego de eso, se presenta en los 100 días de gobierno una hoja de ruta para los próximos años, el Plan Estratégico Intersectorial, donde participan 13 instituciones y también trabajamos con los 221 gobiernos autónomos descentralizados. El presidente asigna un presupuesto que entre el año 21, 22 y 23 lleva ejecutado 544 millones de dólares y vamos a llegar a 350 hacia finales del 2023. Y adicionalmente, una vez con todas esas, digamos, con ese marco, hemos podido ejecutar acciones como, por ejemplo, mejorar la infraestructura en 688 centros de salud, contratar nuevos profesionales para el primer nivel de atención, dotar de equipos antropométricos a 725 centros de salud, el que se hayan rehabilitado 17 laboratorios, perdón, que se hayan comprado los insumos para 17 laboratorios, el que podamos tener dotación completa de vacunas, de micronutrientes en todo el país, el que podamos, por ejemplo, entregar un bono de ayuda nutricional por medio del MIES a 62.000 madres, niños y niñas a nivel nacional. Entonces, todas estas son las acciones que en conjunto nos llevan a que hoy por hoy estemos comenzando a ver estos cambios y que hayan menos niños con desnutrición crónica. ¿Cuál es la repartición geográfica de estos cambios, estos 20.000 niños, en qué zonas del país están repartidos? Bueno, la repartición de, digamos, por decirlo de una manera, de la distribución de todos estos niños que ahora están libres del problema, está en todo el país. No hay ni una zona que se haya quedado sin haber reducido estos indicadores. Incluso, esto es muy importante, Milton y quienes nos están escuchando, incluso en aquellas provincias donde la desnutrición crónica era la más alta, ¿sí? También se redujo la desnutrición. Lamentablemente, y hay que decirlo, todavía siguen siendo Chimborazo, Bolívar y Santa Elena las provincias con la más alta tasa de desnutrición crónica infantil, pero casos como el de Santa Elena, que estaban alrededor del 40 y ahora están en el 29, no es motivo de alegría que sea 29, ¿sí? Porque sigue, es un número inaceptable, pero lo que sí podemos ver es que la política pública que estaba enfocada en aquellas provincias con las más altas tasas son justamente las que tienen el mayor impacto positivo, ¿no? En que Ahora, hemos podido reducir enormemente. ahora, hay dos cosas importantes. La primera es crear el acceso que usted lo acaba de detallar, que tiene que ver con muchas cosas para luchar contra este terrible mal. Y segundo, crear la cultura para que quede instaurada en las comunidades más afectadas por la desnutrición crónica infantil. Y eso le quiero preguntar, usted que ha estado recorriendo y viendo y sintiendo y llevando y levantando los problemas, ¿siente usted que la gente está consciente de lo que pasa, de lo que está pasando y de lo que debe pasar en el futuro? Milton, hemos dado muy buenos pasos desde que se inició esto y hemos, por ejemplo, trabajado con Naciones Unidas, con la UNICEF,
y su personaje Máximo en campañas de educomunicación en territorio. Comenzamos en el 2022. Adicionalmente tuvimos brigadas territoriales que este año lo hemos hecho por medio de caravanas Infancia con Futuro que están recorriendo el país. También por medio de la OPS ha continuado la campaña de Máximo durante este año digamos, en medios masivos, en digital. Entonces, en resumen, hemos comenzado a llegar con el mensaje a la ciudadanía, pero Milton, esta es una lucha de largo plazo. Esto nos va a tomar tiempo el que toda la ciudadanía, toda la población tome conciencia del problema y pueda tomar acciones desde su realidad, desde su hogar. Entonces, todavía tenemos mucho por hacer y aquí vale el momento para hacer el llamado a los próximos, a uno de los próximos, o sea, los candidatos, que uno de los dos va a ser el próximo mandatario, a que esta es una política pública que debe mantenerse, porque asimismo, como hemos avanzado, como hemos podido revertir la realidad con la que se recibió el país, esto puede, lamentablemente, podríamos retroceder y es lo que nadie quiere. Entonces, la mejor forma de que esto se mantenga es que podamos tener la voluntad política del mandatario. Son las 8:32, estamos conversando con Erwin Ronquillo, secretario de la Secretaría Técnica Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil. Erwin, buenos días, les saluda Verónica Larrey. Justamente lo que usted mencionaba, es importante que esta política continúe. Obviamente ya no se va a poder cumplir la meta que tenía el gobierno para 2025 por los temas políticos que sabemos, pero ¿cómo garantizar, qué hacer para que los próximos gobiernos, del gobierno que venga, continúe con esto? ¿Cómo garantizar que esta situación que es tan importante como cuidar la salud de los niños, del futuro de los niños, para que no estén desnutridos, esto no pare? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer continuar estas políticas? A ver, no hay fórmulas mágicas, pero sí hay fórmulas efectivas. El Ecuador, cuando el presidente llega al mandato y recibe digamos, la realidad, era una en la que el Ecuador tenía la segunda tasa más alta de Latinoamérica. Hoy ya no somos más el penúltimo en Latinoamérica, hemos escalado entre 2 y 3 posiciones en el ranking regional. Entonces, ¿qué significa? De que tenemos una política pública que da resultados. Por otro lado, tenemos ejemplos. Perú, creo que ya lo hemos conversado esto alguna vez acá en la radio justamente. Perú, que inició esta lucha a inicios del siglo XXI y que en alrededor de 18 o 20 años ellos han podido bajar alrededor de 18 puntos porcentuales en la desnutrición crónica infantil, aun cuando han pasado 5 o 6 gobiernos. Entonces, lo que significa es que ellos decidieron que esto debía ser una política de largo plazo. También hemos hablado del caso de Chile. Chile es el país con la menor tasa de desnutrición crónica en Latinoamérica, incluso por debajo de Estados Unidos. Entonces, ellos también son un ejemplo a seguir. ¿Y qué hicieron ellos en la época de Allende, cuando Allende inicia esta política? El gobernante que llegó a continuación, que sabemos que cambió toda, le dio un giro total a la política económica y a otros temas dentro de Chile, pero no tocó la política de combate a la desnutrición crónica y se mantuvo. Entonces, ese es el ejemplo a seguir. Ya tenemos nuestra política, la del Ecuador, que está dando resultados. Ahora el llamado es a mantenerla. Debemos lograr que esto continúe. ¿Qué estamos dejando? Estamos dejando una política estructurada, una hoja de ruta. Estamos dejando un presupuesto. Hasta el año 2025 existe un presupuesto financiado, una metodología para también calcular el presupuesto en base a la demanda. Estamos dejando un sistema de información que permite hacer un seguimiento personalizado a las madres embarazadas, a los niños y niñas una vez que nacen. Es decir, existe una serie de andamiajes, de instrumentos y de políticas que están en camino, que deben mantenerse. Lo único que hace falta, Verónica y Milton y quienes nos escuchan, es la voluntad del gobernante. Si la voluntad existe y se mantiene tal como la
mantuvo el presidente Guillermo Lasso, a pesar de todos los avatares del destino y todo lo que ha sucedido, y la ha mantenido sobre cualquier cosa, les garantizo, o sea, les puedo garantizar en lo personal, y seguramente esto va a tener, digamos, el apoyo de muchos actores sociales, de que vamos a poder seguir ganándole a este problema. Ahora, ¿cuánto es el que se ha gastado en estos 2 años y cuál es el presupuesto que le deja el gobierno al siguiente? Bueno, nosotros digamos, hemos ejecutado entre corriente e inversión alrededor de 544 millones de dólares. Eso fue el dato hasta hace una semana y algo más. Cada día eso va aumentando, pero esperamos llegar a 650 millones de dólares hacia finales del 2023. Y siendo que el 24 y el 25 van a tener presupuesto prorrogado, nosotros vamos a poder asegurar, o sea, le podemos asegurar al futuro gobierno que va a tener líneas presupuestarias ya definidas para esta estrategia. Sin embargo, y esto es muy, muy importante que la ciudadanía conozca, el nuevo que llegue y se siente en el Palacio va a poder también hacer cambios y podría verse tentado a utilizar estos fondos para otros propósitos. Entonces, ahí es donde el llamado es a las fuerzas políticas, a la sociedad civil, a los medios de comunicación, de que debemos hacer presión entre todos, presión positiva, para que esta política pública se mantenga y que la dejemos alejada de las banderas políticas y de las diferencias ideológicas que pueden existir para muchas cosas, pero para los niños y las niñas deberíamos centrarnos en este objetivo. Erwin, para conseguir esa meta que ha conseguido de reducir en un 3.5% la desnutrición crónica infantil, ¿cuáles han sido las acciones más importantes que se han llevado a cabo y cuáles destacaría? Bueno, de alguna manera ya lo veníamos mencionando. Para que hayamos logrado que el Ecuador tenga esta buena noticia de que 20.000 niños y niñas estén libres de desnutrición crónica infantil, se tuvo que trabajar en el mejorar los centros de salud, aumentar el número de servidores de salud que atienden en el nivel, el poder dotar de vacunas, de micronutrientes en todos los centros de salud, la compra de equipos antropométricos nuevos y calibrados para medir talla, peso y hemoglobina. Eso nos ha permitido, por ejemplo, que tengamos comparativamente entre el 21 y el 23, 10.000 mujeres a nivel nacional con controles de embarazo al día. ¿Sí? Eso es un aumento de alrededor de 11 puntos porcentuales. Es decir, pasamos como alrededor de 79.000 a 89.000 mujeres con controles de embarazo al día. Y en el caso de niños, el número es mucho más importante todavía. Son 86.000 niños adicionales a lo que teníamos en el año 2021, que tienen hoy por hoy los controles del niño sano al día. Es el 50% más de lo que se hacía en el 21. Esos números, esa cantidad adicional de atenciones, solo se puede lograr si existen centros de salud mejor dotados y adicionalmente el talento humano para realizar las atenciones. Y por el lado de protección social, con el MIES está entregando a la fecha, tiene habilitadas a 62.000 madres, niños y niñas con el bono Infancia Futuro, el bono de los 1.000 días de vida que reciben las mujeres desde el embarazo. Son $60. $50 que se entregan todos los meses. Cada mes recibe la madre $50 y ese es un piso de protección. Y adicionalmente, los $10 para llegar a 60, que es el monto del bono, se entregan de manera acumulada en 3 momentos de la vida del niño. $90 cuando el niño nace, siempre y cuando la madre haya asistido a los controles de embarazo y haya inscrito a su hijo en el registro civil. Y adicionalmente recibe $120 al primer año y $120 al segundo año de vida, siempre y cuando la madre haya llevado a su hijo a los controles del niño sano y a la vacunación. De esa manera
se trabaja en conjunto, es una política integral, porque el gobierno pone los recursos, pero también la familia actúa con su corresponsabilidad y toma conciencia. Entonces, para que tengamos una idea, aquellos niños que hace un año comenzaron a recibir este bono, que ojo, este es un bono creado por el presidente Guillermo Lasso con el decreto 435 el 1 de junio del año 2022. Y hemos logrado que aquellos niños pasen de tener 17 puntos de desnutrición crónica al 12%. Es decir, hemos reducido incluso de una forma más importante, más rápido, los niños que están recibiendo este bono de ayuda nutricional. Entonces, estas son algunas de las razones. Tener más atenciones, tener ayuda nutricional, son las que nos han permitido tener las cifras que hoy por hoy estamos manejando. Y el trabajo el trabajo en conjunto con los gobiernos seccionales, ¿cómo ha estado? Bueno, muy buen punto, Milton. Esto es fundamental porque esto todavía es digamos, una tarea pendiente, una asignatura pendiente que es el trabajo en territorio. Nosotros iniciamos el año anterior, en el 22, el trabajo con las 221 gobiernos autónomos descentralizados, alcaldes y alcaldesas. Ese es un trabajo de mesas intersectoriales. Es la manera de aterrizar una política pública que es nacional al nivel local. Trabajamos con el delegado de salud pública, del MIES, de educación, de agricultura, de ambiente, agua y transición ecológica, del registro civil, coordinados por la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, y trabajamos sobre todo con el alcalde o alcaldesa y su delegado. Entonces, de esa manera, podemos hacerle un seguimiento a la realidad local de ese cantón, pero donde todavía tenemos una enorme brecha en la calidad y en la cantidad de agua, en la dotación de agua potable y en la calidad de esta. El estudio que realizó el INEC y que muestra que hemos reducido en 3,5 puntos porcentuales la desnutrición crónica infantil es un estudio muy especializado que analiza distintas situaciones de los hogares, no solo la talla y peso del niño, no solo las atenciones que está recibiendo, sino también la calidad del agua. Se lleva un laboratorio móvil donde se toma muestras del agua en el hogar y luego esa muestra se hace el conteo de coliformes. Y el dato que arroja esta muestra, esta encuesta, es que el 36,8, es decir, la tercera parte de los hogares con niños menores de 5 años están tomando agua con coliformes por encima del parámetro normal, de lo máximo aceptable. Es decir, estamos hablando de que la tercera parte de los niños y niñas menores de 5 años están tomando agua con E. coli, agua contaminada. Entonces, eso es una responsabilidad conjunta. Yo siempre voy a hablar de que aquí el gobierno no se puede hacer a un lado. Los gobiernos autónomos descentralizados tienen la responsabilidad sobre la cobertura. Ellos tienen que llegar con el líquido vital a todos los ecuatorianos. Y el Estado tiene la responsabilidad también de otorgar el financiamiento, que es lo que puede hacer. Nosotros no podemos construir proyectos de agua en las comunidades o en las ciudades. Eso nos está prohibido por competencias constitucionales, pero sí podemos facilitar el financiamiento. Y hemos financiado a la fecha 269 millones de dólares en proyectos de agua y saneamiento en este gobierno y vamos a cerrar hacia diciembre con 335 millones de dólares. Y adicionalmente, estamos dejando varias líneas ya negociadas. Una de 100 millones con el Banco Europeo de Inversiones solo para proyectos de agua y saneamiento, exclusivamente para eso. El día de mañana vamos a firmar también con la Comunidad Europea 15 millones de dólares no reembolsables para estudios. Aparte, estamos firmando con el Banco Mundial 120 millones de dólares para agua y saneamiento. Vamos a firmar con la CAF 75 millones de dólares para proyectos no reembolsables para comunidades, para 120 comunidades pequeñas, es decir, son proyectos chiquitos, pero que llegan a las comunidades más alejadas, de 75 millones de dólares. Y adicionalmente hemos rescatado unos fondos no reembolsables de la cooperación europea, de la ESIC, de 12 millones de dólares para Esmeraldas y Manaví. Entonces, esos financiamientos quedan listos para que sean ejecutados y ojalá así sea en los próximos 18 meses.
Perfecto, muy buenos datos y queremos agradecerle por habernos contado todo esto. Erwin Ronquillo, secretario técnico de Ecuador Crece Sin Desnutrición, tenga buen día y muchas gracias. Muchísimas gracias y siempre a las órdenes.